Cuando Alba Vázquez, de 17 años, comenzó a tocar el violín en la plaza más elegante de Sevilla, todos pensaron que era solo otra mendiga. Su ropa sucia y el cabello despeinado ocultaban un secreto que nadie imaginaba. Pero cuando las primeras notas llenaron el aire, lo que pasó después cambió no solo su vida, sino que tocó el corazón de miles de personas. Prepárense para una historia que les hará creer de nuevo en el poder de la música y en los milagros cotidianos. Era una mañana de primavera avanzada cuando Alba Vázquez se colocó tímidamente en la esquina de la Plaza de España de Sevilla, sujetando entre sus manos lo único que le quedaba de su vida anterior, un violín maltratado, pero valioso. 17 años, cabello castaño despeinado que no había visto champú en días, vestido rosa desgarrado que una vez había sido elegante, pero que ahora mostraba las huellas de noches pasadas a la intemperie. Alba no siempre había sido una chica de la calle. Solo 6 meses antes, vivía en un cortijo en las afueras de Sevilla con sus padres adoptivos, los Vázquez, una pareja acomodada que la había acogido cuando tenía solo 3 años. Antonio Vázquez era un reconocido abogado. Su esposa Carmen enseñaba piano en el conservatorio. Le habían dado a Alba todo: una casa espléndida, una educación refinada, clases privadas de violín con los mejores maestros de España. Pero la vida había decidido ponerla a prueba de la manera más cruel. Antonio había muerto en un accidente de tráfico, y Carmen, devastada por el dolor, había comenzado a beber. En pocos meses había dilapidado todo el patrimonio familiar en el juego, tratando de llenar un vacío que nada podía colmar. Una noche Carmen no había vuelto a casa, dejando solo una nota: «Perdóname, ya no puedo cuidar de ti». Alba se había encontrado sola en el mundo, sin familia, sin casa, sin dinero. Los servicios sociales la habían colocado en un centro de acogida, pero ella había escapado después de una semana. No soportaba la promiscuidad, las reglas rígidas, el ambiente opresivo. Había preferido la libertad de la calle, aunque significara dormir bajo los puentes y buscar comida en los contenedores. Lo único que había salvado de los restos de su vida era el violín, un Guarneri de 1740 que Antonio le había regalado para sus 15 años. Un maestro luthier le había explicado que valía al menos 200.000 euros, pero Alba no conseguía venderlo. Era el último vínculo con la familia que había perdido, lo único que la hacía sentir todavía ella misma. Ahora, mientras la plaza se llenaba de turistas y sevillanos que comenzaban su día, Alba abrió el estuche del violín y puso delante de ella un pequeño cartel escrito a mano: «Música para el corazón». No pedía limosna directamente, pero esperaba que alguien apreciara su música lo suficiente como para dejar algunas monedas. Las personas pasaban rápido, echando como mucho una mirada distraída a esa chica de aspecto descuidado. Algunos hacían una mueca de disgusto, otros la ignoraban completamente. Alba sentía el peso de sus juicios, pero cuando levantó el arco y apoyó el violín en el hombro, todo el mundo a su alrededor desapareció. Comenzó con el Ave María de Schubert, una de las primeras melodías que había aprendido cuando tenía 8 años. Las notas salían del violín cristalinas, puras, cargadas de una emoción que venía del alma. Alba tocaba con los ojos cerrados, recordando las lecciones en el salón de casa, las manos de Carmen que la guiaban, las sonrisas orgullosas de Antonio cuando ejecutaba una pieza difícil. En ese momento, Alba ya no era la chica sucia y abandonada que dormía en la calle. Era de nuevo la música que siempre había sido en el corazón, la artista que tenía dentro de sí un don extraordinario que ni siquiera la pobreza podía apagar. Las primeras notas del Ave María de Schubert se elevaron en el aire matutino de la Plaza de España como una caricia sonora que atravesó el corazón de cualquiera que se encontrara al alcance del oído. Alba tocaba con una técnica impecable que delataba años de estudio intensivo, pero sobre todo con un alma que se transparentaba en cada vibración de las cuerdas. El primero en detenerse fue un señor mayor que estaba cruzando la plaza para ir al trabajo. Miguel Santos, 70 años, director jubilado de la Orquesta de Sevilla, sintió esas notas y se bloqueó de golpe. Su experiencia de toda una vida le permitía reconocer inmediatamente el talento auténtico, y lo que estaba oyendo lo dejó sin aliento.
La chica sucia y mal vestida que había notado distraídamente un momento antes se estaba revelando como una violinista de nivel extraordinario. Su técnica era refinada, la entonación perfecta, pero era la interpretación lo que lo golpeó como un rayo. Había un dolor tan profundo en esa música, una madurez emocional que no se adquiere con el estudio, sino solo a través del sufrimiento. Miguel se acercó lentamente, incrédulo. Alba seguía tocando con los ojos cerrados, completamente inmersa en su música. El anciano director notó el violín, una pieza magnífica que reconoció inmediatamente como un Guarneri de época, y se dio cuenta de que esa chica no era lo que parecía. Mientras tanto, otras personas comenzaban a disminuir el paso. Una madre con su niña se detuvo encantada, la pequeña tirando de la falda de su mamá para no irse. Un grupo de turistas franceses interrumpió su carrera hacia la catedral, enmudecidos por la belleza de esa actuación improvisada. Alba pasó del Ave María al Canon de Pachelbel, y luego a una pieza de Vivaldi que ejecutó con una pasión que puso la piel de gallina a quien escuchaba. Cada nota era perfecta, cada fraseo calibrado, cada emoción transmitida con una pureza cristalina que solo los grandes artistas saben alcanzar. Una pareja joven se acercó tomados de la mano, los ojos húmedos por la emoción. El hombre sacó 20 euros de la cartera y los puso delicadamente en el estuche del violín, susurrando a su novia que nunca había oído nada tan hermoso en la calle. Alba abrió los ojos un instante y vio el pequeño público que se había formado a su alrededor. Por un momento se sintió vulnerable, expuesta, pero luego vio algo en las miradas de esas personas que no esperaba. No piedad, no disgusto, sino admiración sincera. Esos desconocidos no estaban mirando su ropa sucia o su cabello despeinado. Estaban escuchando su alma a través de la música. Miguel Santos esperó a que Alba terminara la pieza de Vivaldi. Luego se acercó con paso decidido, pero respetuoso. No quería asustarla, pero debía hablar absolutamente con ella. Lo que acababa de oír no podía quedarse escondido en una plaza, aunque fuera tan hermosa como la de Sevilla. Cuando Alba bajó el violín, el pequeño público estalló en un aplauso espontáneo y sentido. Ella se ruborizó, ya no acostumbrada a ser el centro de atención de manera positiva. Durante meses había sido solo objeto de miradas de lástima o fastidio. Miguel se adelantó, el sombrero en la mano, con la reverencia que se debe a un gran artista. Alba lo miró con curiosidad mezclada con temor, sin saber qué esperar de ese hombre distinguido, que la estaba observando con tanta intensidad. Miguel Santos se acercó a Alba con el respeto que reservaba para los grandes maestros que había dirigido en su larga carrera. Sus ojos expertos habían reconocido algo extraordinario en esa actuación, algo que iba mucho más allá de la técnica impecable. Había sentido el alma de una verdadera artista. Alba lo miró con una mezcla de curiosidad y aprensión, apretando el violín contra el pecho como si fuera lo único que la protegiera del mundo. Estaba acostumbrada a las miradas de desaprobación, a los comentarios despectivos, a las personas que la echaban. No reconocía esa mirada de admiración genuina que brillaba en los ojos del anciano director. Miguel se presentó con gran delicadeza, explicándole quién era y por qué se había detenido a escucharla. Le dijo que en 50 años de carrera musical había oído a miles de violinistas, pero raramente había asistido a una interpretación tan intensa y técnicamente perfecta. Quería saber dónde había estudiado, con quién había trabajado, por qué una música de su calibre se encontraba tocando en la calle. Alba permaneció en silencio durante largos segundos, dividida entre el deseo de contar su historia y el miedo de ser juzgada. Luego, mirando el violín entre sus manos, comenzó a hablar con voz queda. Contó de la infancia feliz con los Vázquez, de los años de estudio intensivo, de la tragedia que había barrido todo en pocos meses. Miguel escuchó sin interrumpir, viendo claramente el cuadro que se delineaba. Una joven de extraordinario talento que la vida había puesto duramente a prueba, pero que no había perdido su don más precioso. Cuando Alba terminó de contar su historia, el anciano director tenía los ojos húmedos de emoción. Mientras tanto, el pequeño público que se había formado seguía escuchando la conversación y alguien comenzó a sacar el teléfono para filmar. Una señora mayor se acercó y puso 50 euros en el estuche del violín.
susurrando a Alba que tenía una nieta de su edad y que no podía soportar la idea de que una chica tan joven y talentosa estuviera obligada a vivir en la calle. Miguel tuvo una idea que podría cambiarlo todo. El Conservatorio Superior de Música de Sevilla estaba organizando un concierto benéfico para jóvenes talentos emergentes y él conocía bien al director artístico. Si Alba aceptaba, él podía organizar una audición privada que le podría abrir muchas puertas. Alba lo miró con incredulidad. Después de meses de invisibilidad y desesperación, alguien le estaba ofreciendo una posibilidad real de volver a la música que amaba. Pero el miedo la paralizaba. ¿Y si no estuviera a la altura? ¿Y si meses de vida en la calle hubieran comprometido sus capacidades? Miguel entendió sus temores y le habló con la sabiduría de quien había visto nacer y crecer a cientos de músicos. Le dijo que el talento verdadero nunca se pierde, solo puede ser temporalmente empañado por las dificultades de la vida. Ella acababa de demostrar poseer algo raro y precioso, algo que debía ser compartido con el mundo. Una mujer joven del público se adelantó y le dijo a Alba que la había filmado mientras tocaba, y que el video ya había sido compartido en las redes sociales. En pocos minutos había recibido cientos de visualizaciones y comentarios de personas conmovidas por su historia y su talento. Alba miró la pantalla del teléfono y se vio a sí misma tocando. Por primera vez en meses se reconoció. Ya no era solo la chica sucia y abandonada, sino que era de nuevo Alba la violinista, la artista que siempre había sabido que era. Las lágrimas le surcaron el rostro mientras se daba cuenta de que tal vez, después de todo, no había perdido todo. El video de Alba tocando en la Plaza de España comenzó a extenderse por las redes sociales con una velocidad que nadie habría podido prever. La joven que la había filmado, Lucía Moreno, estudiante de comunicación en la Universidad de Sevilla, había intuido inmediatamente el potencial emocional de esa actuación y había compartido el video con una descripción que tocaba el corazón. En pocas horas el video alcanzó 50.000 visualizaciones, luego 100.000, después 500.000. Los comentarios se multiplicaban a un ritmo increíble. Personas de todo el mundo que se quedaban sin palabras ante el talento de Alba, la belleza de su música, la fuerza de su historia. Músicos profesionales comentaban para elogiar su técnica impecable, mientras personas comunes se decían conmovidas por su interpretación llena de emoción. Alba, que nunca había tenido un perfil en redes sociales y que durante meses había vivido completamente desconectada del mundo digital, no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Miguel Santos, en cambio, seguía la evolución de la situación con creciente emoción. Entendía que esta visibilidad repentina podía representar la oportunidad de la vida para la joven violinista. El director del conservatorio, Rafael Jiménez, llamó a Miguel por la tarde después de ver el video. Estaba incrédulo. ¿Cómo era posible que una música de ese nivel fuera completamente desconocida? Quería organizar una audición lo antes posible, pero más que nada, quería ayudar a esa chica que claramente necesitaba apoyo inmediato. Alba, mientras tanto, había seguido tocando durante todo el día, y su estuche del violín se había llenado como nunca. No solo monedas, sino billetes de gran valor, notas con palabras de ánimo, incluso ofertas de trabajo escritas a mano. Una pareja de ancianos le había traído un bocadillo y una botella de agua, diciéndole que su nieta estudiaba violín y que ella se había convertido en su fuente de inspiración. Hacia la tarde, cuando Alba estaba a punto de irse, se acercó un periodista de El Correo de Andalucía, el diario sevillano. Había visto el video online y quería escribir un artículo sobre su historia. Alba estaba vacilante, no acostumbrada a la atención mediática, pero Miguel la animó explicándole que la prensa podía ayudarla a dar a conocer su talento a un público aún más amplio. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Durante la entrevista, Alba contó su historia con una madurez que impresionó al periodista. Habló de la música como de su ancla de salvación, del amor por el arte que la había sostenido en los momentos más oscuros, de la esperanza que nunca la había abandonado completamente a pesar de todo. El video siguió creciendo en las redes sociales, alcanzando el 1.000.000 de visualizaciones al anochecer. Comenzaron a llegar ofertas concretas,
Una escuela de música de Madrid quería ofrecerle una beca completa. Un productor discográfico estaba interesado en oírla tocar. Varias familias sevillanas se ofrecían a acogerla. Miguel organizó para Alba un alojamiento temporal en una pensión del centro, pagado por una cadena de donaciones que se había organizado espontáneamente entre las personas que habían visto el video. Por primera vez en meses, Alba dormiría en una cama real, con sábanas limpias y un baño para ella sola. Por la noche, mientras Alba se preparaba para dormir en su habitación, no podía creer lo que había pasado. En un solo día, una actuación callejera había cambiado radicalmente su vida. Pero más importante que la fama repentina era el hecho de que las personas la habían visto, realmente visto, por lo que era, una artista con algo precioso que ofrecer al mundo. Miguel le había dado cita para el día siguiente. La acompañaría al conservatorio para la audición que podía representar el comienzo de una nueva vida. Alba se durmió apretando el violín, susurrando una oración de gratitud por ese milagro moderno que había transformado la música en puente entre su soledad y el corazón de las personas. El Conservatorio Superior de Música de Sevilla nunca había visto nada parecido. La noticia de la audición de Alba había trascendido en las redes sociales y decenas de personas se habían reunido frente al edificio histórico, esperando asistir a la actuación de la chica que en 48 horas se había convertido en un fenómeno viral internacional. Alba llegó acompañada de Miguel, llevando un vestido sencillo pero limpio que una señora conmovida por su video le había comprado. El cabello estaba lavado y peinado, pero sus ojos aún delataban la inseguridad de quien ha tenido que luchar duramente para sobrevivir. El violín, limpio y afinado a la perfección, parecía brillar con luz propia entre sus brazos. Rafael Jiménez, director del conservatorio, la recibió con una calidez inesperada. Tenía 50 años de experiencia en el mundo de la música clásica y había oído miles de audiciones, pero raramente se había sentido tan emocionado antes de que comenzara la actuación. El video había mostrado un talento extraordinario, pero quería oír en vivo esa magia que había conquistado a millones de personas online. El aula magna del conservatorio estaba llena. Había profesores, estudiantes, críticos musicales e incluso algunas personalidades del mundo de la cultura sevillana que habían sabido del evento. Alba miró ese público de excepción y por un momento se sintió abrumada. Estaba acostumbrada a la plaza, a los transeúntes distraídos, no a esta atención concentrada y expectante. Miguel le puso una mano en el hombro y le susurró las mismas palabras que había dicho a cientos de músicos nerviosos antes de un concierto importante. La música ya está dentro de ti, solo tienes que dejarla salir. Alba cerró los ojos, respiró profundamente y comenzó con el concierto para violín en mi menor de Mendelssohn, una de las piezas más técnicas y emocionalmente complejas del repertorio clásico. Las primeras notas llenaron el aula magna con una pureza cristalina que hizo contener la respiración a todos los presentes. La técnica era impecable, cada pasaje rápido ejecutado con precisión milimétrica, cada nota sostenida con un vibrato perfecto, cada dinámica controlada con maestría absoluta. Pero lo que realmente dejó sin palabras al público fue la interpretación. Alba tocaba ese concierto como si lo estuviera componiendo en tiempo real, con una frescura y una emoción que transformaban notas escritas siglos antes en una confesión personal. Durante el segundo movimiento, más lento e introspectivo, muchas personas en el público se emocionaron hasta las lágrimas. Alba transformaba su sufrimiento en belleza, su soledad en comunión universal, su dolor en esperanza. Era lo que solo los grandes artistas saben hacer, transformar la experiencia personal en arte que toca el alma de quien escucha. Cuando Alba terminó el concierto, el aula magna permaneció en silencio durante largos segundos. Luego estalló en un aplauso que duró minutos enteros, con ovación de pie que involucró a todo el público. Algunos profesores tenían lágrimas en los ojos, estudiantes se abrazaban emocionados, críticos musicales tomaban notas frenéticamente. Rafael Jiménez se acercó a Alba con una sonrisa que lo decía todo. Le ofreció no solo una beca completa, sino también alojamiento en el campus del conservatorio y la posibilidad de actuar como solista en el concierto de gala de fin de año,
uno de los eventos musicales más prestigiosos de Sevilla, pero la oferta más importante llegó desde otra dirección. Entre el público estaba Paloma Herrera, directora artística del Teatro Real de Madrid. Se acercó a Alba y le propuso debutar como solista en uno de los conciertos de la temporada madrileña, una oportunidad con la que músicos profesionales sueñan durante años. Alba escuchó todas estas ofertas con incredulidad creciente. En 3 días había pasado de dormir bajo los puentes a ser cortejada por los teatros más prestigiosos de España. Pero lo que más la impactó no fueron las oportunidades profesionales, sino la calidez humana que sentía a su alrededor. Miguel le explicó que eso era solo el comienzo. Su historia había tocado el corazón de millones de personas porque representaba algo universal, la capacidad del arte de sobrevivir incluso en las condiciones más difíciles, la fuerza de la belleza de emerger incluso de la oscuridad más profunda. Alba aceptó la beca en el conservatorio, sabiendo que ese era el lugar correcto para reconstruir no solo su carrera, sino también su vida. Esa noche, en su nueva habitación en el campus, miró el violín apoyado en el escritorio y sonrió. La música la había salvado de nuevo, como siempre había hecho. Un año después de esa mañana de primavera en la Plaza de España, Alba Vázquez se preparaba para el concierto más importante de su vida. El Teatro Real de Madrid estaba agotado, con 5.000 personas que habían comprado la entrada para oír en vivo a la violinista que había conquistado el mundo partiendo de la calle. Su historia se había vuelto legendaria. El video original había superado los 50 millones de visualizaciones, había sido traducido a docenas de idiomas y había inspirado documentales, artículos de periódico e incluso un libro. Pero Alba siempre había mantenido los pies en el suelo, concentrándose en la música y en los estudios en el conservatorio. En los meses anteriores, había ganado 3 concursos internacionales de violín. Había grabado su primer álbum que había llegado a lo alto de las listas de música clásica y había tocado en los teatros más prestigiosos de Europa. Pero esa noche era especial. En el público estaban Miguel Santos, que se había convertido en su mentor y figura paterna, Rafael Jiménez y todos los profesores del conservatorio que la habían ayudado a crecer artísticamente. También había algo aún más importante. En los últimos meses, Alba había vuelto a encontrar a Carmen, su madre adoptiva. La mujer había visto el video online y había entendido que había cometido el mayor error de su vida, abandonando a su hija en el momento de necesidad. Después de meses de terapia para superar la adicción al juego, Carmen había logrado reconstruir su vida y había pedido perdón a Alba. Su relación se estaba reconstruyendo lentamente, con paciencia y amor. Carmen había vuelto a enseñar piano y a menudo acompañaba a Alba en los ensayos. Era como si la música tuviera el poder de curar no solo las almas individuales, sino también los vínculos rotos entre las personas. Antes del concierto, Alba volvió a la Plaza de España. Quería tocar una vez más en el mismo lugar donde todo había comenzado, como agradecimiento a la ciudad que la había acogido y a las personas que habían creído en ella cuando nadie la veía. Se colocó en la misma esquina de un año antes, abrió el estuche del violín y comenzó a tocar el Ave María de Schubert, la misma pieza que había marcado el inicio de su renacimiento. En pocos minutos se formó una multitud de cientos de personas, muchas de las cuales la reconocieron y comenzaron a filmar con los teléfonos. Pero Alba ya no tocaba para ser vista o para hacerse famosa. Tocaba porque la música era su lengua madre, la manera más pura que conocía para comunicarse con el mundo. Cada nota era un agradecimiento, cada melodía una oración de gratitud por el milagro que había transformado su vida. Entre el público había personas de todas las edades y procedencias, turistas que se habían parado por casualidad, sevillanos que la habían seguido desde el primer día, jóvenes músicos que la consideraban una fuente de inspiración. Algunos tenían los ojos húmedos, recordando el video que había dado la vuelta al mundo y mostrado que los sueños pueden hacerse realidad, incluso cuando todo parece perdido. Cuando Alba terminó de tocar, puso en el estuche del violín no dinero, sino notas escritas a mano por personas que querían agradecerle por haberles devuelto la esperanza en la belleza, en la música, en la capacidad de los seres humanos de levantarse después de las caídas más dolorosas. Esa noche,
En el Teatro Real, Alba ejecutó el concierto para violín de Beethoven con una orquesta de fama mundial. Pero antes de comenzar, se dirigió al público y contó su historia. Cómo la música la había salvado en los momentos más oscuros, cómo el amor de las personas la había sostenido cuando se sentía sola, cómo el arte podía realmente transformar el dolor en belleza. El concierto fue un triunfo absoluto. Alba tocó con la madurez de una veterana, pero con la frescura de quien ha aprendido que cada actuación es un regalo que compartir. Cuando el último aplauso se apagó, ella sabía que su vida había cambiado para siempre, pero también sabía que lo importante no era el éxito, sino la capacidad de transmitir emociones a través de la música. Miguel Santos la esperaba entre bastidores con una sonrisa orgullosa. Le dijo que Antonio y la verdadera Carmen estarían orgullosos de ella, no por la fama que había alcanzado, sino por la mujer fuerte y sensible en que se había convertido. Alba sonrió, apretando el violín que la había acompañado en ese viaje increíble de la desesperación a la esperanza. Había aprendido que a veces hay que perderlo todo para reencontrarse, que la verdadera riqueza no son los bienes materiales, sino los vínculos humanos, y que la música tiene el poder de transformar cualquier historia de dolor en una sinfonía de renacimiento. Su historia continuaba, una nota tras otra, una persona tras otra, un corazón tras otro. Porque este es el poder del arte. Nunca se detiene, sigue creciendo y tocando nuevas almas, creando puentes donde antes había muros, llevando luz donde antes había oscuridad. Como Alba demostró que el talento verdadero no puede ser escondido y que la música tiene el poder de cambiar las vidas, tú también puedes descubrir que los momentos más oscuros pueden transformarse en las oportunidades más brillantes. Si esta historia te ha emocionado como ha emocionado a millones de personas, dale like y comparte este video con alguien que necesita creer que los milagros aún existen. Pero sobre todo, no te pierdas el próximo episodio donde descubrirás otra increíble historia de cómo un talento oculto puede emerger en el momento más inesperado. Haz clic en suscribir y activa la campanita para no perderte ninguna historia que puede inspirarte a nunca renunciar a tus sueños. En el próximo video, niño pobre canta en el metro y emociona a todos, pero lo que descubre el famoso productor cambia su vida. Una historia que os hará creer en el poder de los sueños.